Susana Bañuelos, y la presidenta de la Comisión de Salud, a quien conoces bastante bien, la senadora Lilia Margarita Valdés, quien llevará el orden de participaciones de algunos compañeros y compañeras respecto a los temas propios de la salud. Quisiera agradecer tu estancia. Esto lo habíamos platicado hace un mes, que iba al senador, ¿dónde está el senador Raúl Bolaños, coordinador del Partido Verde Ecologista? Lo habíamos platicado hace algunos días, invitar a Zoé Robledo, que es mi paisano, un hombre con mucha capacidad y que ha estado dando una gran batalla en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en toda la República. Yo aprecio mucho su trabajo, se lo reconocemos, somos paisanos de Chiapas y como chiapanecos reconocemos su entrega, su dedicación, su esmero. Querido Zoé, la verdad es que nos da mucho gusto que estés con nosotros. Esta es tu antigua casa, fuiste senador del 2012 al 2018 y pues conoces cómo es el trabajo legislativo y vamos a darle paso a su exposición del director Zoé Robledo para que pueda plantearnos. Vamos a ser ejecutivos y luego le daré el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Salud, la senadora Lilia Margarita. Adelante, maestro Zoé Robledo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. De verdad que agradezco, aprecio mucho la invitación que me hicieron a participar en su reunión plenaria. Entiendo que además ya están cerrándola y por eso vale mucho más, pero lo interpreto como el conocimiento y la importancia, la prioridad que le da el grupo parlamentario y los senadores y senadoras de otros partidos aliados a este proceso que puede convertirse en uno de los grandes legados de la Cuarta Transformación, no para los próximos años, sino para las próximas generaciones. Muchísimas gracias a mi paisano, amigo Eduardo Ramírez, gracias de verdad. A la senadora Rivera, muchas felicidades y felicidades a todos por haber alcanzado este consenso en épocas que es tan necesario mandar estas señales de unidad, de dignidad política que demuestran pues que sí, efectivamente, no somos iguales y que hacemos las cosas por causas más grandes y más nobles que las que de nosotros mismos. Y felicitar a Alejandro Armenta por su año como presidente de la mesa directiva. A mí cuando me citaron 4:30, dije, bueno, me toca siempre después de comer y dicen que eso causa indigestión. Y me habían comentado de 40, comieron cochito chiapaneco, si es así, ese no hace daño. Pero yo tenía una exposición un poco amplia, si están de acuerdo intentaré resumir. Pero sí me interesaba mucho planteárselo porque hay mucha confusión sobre lo que se está haciendo respecto al IMSS Bienestar. Y no es un programa, no es una política pública ni siquiera, es la construcción de una institución. La construcción de una institución de la misma manera como Lázaro Cárdenas concibió hace más de 80 años al Seguro Social y se echó a andar y costó trabajo y hubo resistencias y hubo quienes no lo entendieron en su momento, pero hoy sigue habiendo IMSS. Construcciones institucionales como esta solo con presidentes como López Obrador y con aliados como ustedes es que se pueden llevar a cabo. En ese sentido, traje una presentación que me gustaría hacer e intentaré hacerla de manera muy breve. Si pueden pasar la primera. Primero, yo creo que de los grandes saldos de la pandemia, de las grandes lecciones de la pandemia, fue tener una evidencia de que en los países que llaman del primer mundo o democracias con economías fuertes, los grandes problemas a los que se enfrentaron fueron la falta de médicos y la falta de capacidad institucional para atender a las personas que se enfermaban por COVID-19. Posteriormente a esto, y ahí lo pueden ver, hay una crisis en todos los sistemas de salud del mundo
sobre todo aquellos que tendieron a la privatización. No es un asunto de México, no es un tema exclusivo de nosotros, tenemos nuestros propios problemas, pero en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, hay una situación sobre todo respecto a las capacidades de atención vinculadas a la falta de personal médico especialista. Si pueden pasar la siguiente. Esto se explica de diferentes maneras, pero esta tabla que quise traerles es la forma como se organizan los modelos de atención médica en el mundo. Y eso es lo que primero que tenemos que empezar a entender. Hay modelos que se dividen entre el prestador del servicio, es decir, quién opera el hospital, quién opera la unidad de salud, el centro de salud en el primer nivel, quién es quien provee los estudios de laboratorio, quién hace las cirugías y quién las paga. En el mundo hay 4 grandes modelos y 5 al final que son derivaciones de lo mismo. Este bismarckiano, en donde el prestador es privado y el pagador es privado. Es el modelo que siguen Alemania, Japón, Bélgica, Suiza, muchos países latinoamericanos como Argentina. El gobierno se limita a pagar. No hay hospitales del gobierno, ni de salud, ni de la seguridad social. Otros modelos donde el prestador del servicio es público y el pagador es privado, es justo como el Seguro Social. ¿Por qué digo que el pagador es privado? Porque el Seguro Social no vive de las cuotas obrero-patronales, no vive del presupuesto de egresos de la Federación. El Seguro Social vive de la aportación que hacen los empleadores, de la aportación que hacen los trabajadores y de la aportación social que hace el propio gobierno, pero es tripartito. En los otros modelos, en donde es público absolutamente todo, es el que estamos construyendo. Es el IMSS Bienestar. Un modelo de atención en donde el que paga es el gobierno, el que lo financia es el gobierno, desde el presupuesto de egresos de la Federación, pero el prestador es el gobierno. Esto es muy importante porque esta es una de las primeras grandes diferencias con el Seguro Popular. El Seguro Popular, el que pagaba era el gobierno y el que prestaba el servicio eran los gobiernos de los En 1943, cuando se crea pública, juntan ambos y crean en el gobierno de Ávila Camacho la Secretaría de Salubridad y Asistencia, no de Salud. Y Salubridad y Asistencia tenía sus hospitales. Hace toda la red de hospitales civiles que hay en los estados, muchos de ellos siguen operando. Empiezan a crear los institutos nacionales, el Instituto Nacional de Pediatría, el de Cardiología, el INCAN, Nutrición y etcétera. Y a la par, el seguro social. La diferencia era que los asegurados del IMSS se atendían en el IMSS y el resto de la población en Salubridad. En el 82, esto existió durante 40 años, y en el 82 el gobierno de la Madrid, con el primer secretario de Salud, el doctor Soberón,
hacen un planteamiento y dicen, vamos a desaparecerla la Secretaría de Salubridad y vamos a crear la Secretaría de Salud, que se va a dedicar solamente a lo rector, a lo normativo, a la creación, a las políticas públicas, pero va a dejar de tener operación en hospitales. ¿Y quién va a hacer la operación de los hospitales? Los gobiernos de los estados. Ustedes imaginarán en 1982 cómo eran los gobiernos de los estados. Y esos gobiernos estatales, una función que no habían tenido jamás, la empiezan a asumir y empiezan a operar y empiezan a existir las secretarías de salud de los gobiernos estatales que operaban todos los hospitales y los centros de salud. Y el gobierno federal se dedicaba a pagar. Después viene la reforma del 2003 para la creación del Seguro Popular, para que existiera todavía este mecanismo de financiamiento, pero seguía la lógica de descentralización hacia los gobiernos de los estados. Esto trajo problemas muy serios. Hospitales abandonados porque estaban mal presupuestados. Sigue habiendo muchos hospitales abandonados porque el Seguro Popular les dio dinero a los gobernadores y los gobernadores se lo gastaron en otras cosas y los dejaron a la mitad. Esos tipos de lugares, esos tipos de hospitales, recientemente acabamos de estar en Campeche, hay un hospital, el Materno de Campeche, que lleva 10 años y ahora ya lo vamos a tomar. En Aguascalientes está en Ticul, ahorita me decía Verónica, ese hospital, un APP, imagínense, un APP en medio para un hospital público que se quedó abandonado. En Ciudad Juárez, un hospital que se inauguró y que no servía, abandonado, porque el Seguro Popular, con muy poca planeación, les daba a los gobiernos de los estados y si no les alcanzaba, pues ahí lo dejaban a la mitad y empezaban a pedir más dinero y si no les daban, lo botaban. Eso es el Seguro Popular, una institución de financiamiento y una operación descentralizada en los gobiernos estatales, además con muy poca rendición de cuentas y un elemento adicional, el dinero se lo daban a los secretarios de finanzas, no a los secretarios de salud, y los secretarios de finanzas generalmente lo utilizaban para cualquier otra cosa antes de dárselo a los secretarios de salud de los gobiernos estatales. E historias así hay muchísimas. Lo que estamos construyendo a partir de hace un año, y digo hace un año porque el día de hoy, 31 de agosto del año pasado, se publicó el decreto presidencial de creación del órgano público descentralizado IMSS-Bienestar. ¿Cuál es la diferencia? Es una institución de prestación de servicios. No es el Seguro Popular y con toda honestidad tampoco es lo que pudo ser el INSABI, porque INSABI también tenía un modelo medio mixto. Era pagador y podía operar, pero fundamentalmente siguió la lógica de ser pagador. El IMSS-Bienestar no va a financiar un solo gobierno estatal que no esté en el IMSS-Bienestar. Si un gobierno estatal decide permanecer fuera de la federalización, es porque se le seguirán dando sus aportaciones que corresponden al FASA, al Fondo de Aportaciones a la Salud, que está en el presupuesto de egresos, pero que está además legalmente en la Ley de Coordinación Fiscal y con lo que se pagan las nóminas, pero ya no podrán tener acceso al FONSABI. Y eso es gracias a ustedes, porque la reforma que se aprobó además en este patio, me parece, el día del cumpleaños de Citlali, no sé, el 31, cuando aprobaron eso, una de las partes fundamentales es que nos dotaron al IMSS-Bienestar de ese fondo que fue del Seguro Popular y del INSABI para la operación del propio IMSS-Bienestar. Ya no para pagarle a nadie, ya no para pagarle a los estados. Las únicas instituciones que serán susceptibles de ser financiadas con ese fondo, que no son del IMSS-Bienestar, son los institutos nacionales. Pero tampoco los HRAES, por cierto. Digo, los hospitales regionales de alta especialidad, en Chiapas tenemos 2, uno en Tapachula y uno en Tuxtla, en Guanajuato, en Bajío hay otro, en Iztapaluca, son 7 en Mérida, en total, también van a ser del IMSS-Bienestar. Es decir, la institución IMSS-Bienestar se convierte así en el operador de hospitales, de prestador de servicios, potencialmente más grande del planeta. Porque incluso muy pronto va a tener más hospitales de segundo y tercer nivel y más centros de salud que el propio Seguro Social. Pero estamos tomando esa infraestructura, transfiriéndola
y obviamente arreglándola, porque no la estamos recibiendo en óptimas condiciones, la estamos recibiendo en muchas ocasiones con muchos problemas, sin licencias, con necesidades de intervención, con falta de equipo, con plantillas incompletas. Este es el esfuerzo paralelo a la construcción, digamos que legal. Ahora, ¿cuál es una de las cosas que yo quería comentarles y pedirles? Que tenemos que defender la reforma a la Ley General de Salud con todo lo que esté en nuestro alcance, porque saben ustedes que ya hubo una acción de inconstitucionalidad, hay unas partes del fondo de la reforma que ya atendimos el sector junto con la Consejería Jurídica, pero hay otras partes del proceso pues que está en manos de ustedes y de los compañeros y compañeras diputados. Entonces creo que es importante hacer un trabajo en equipo, porque las implicaciones que puede tener que le den la suspensión a través de la acción de inconstitucionalidad que se presentó serían catastróficas para la atención médica de las personas que hoy ya están en estados donde está ocurriendo este proceso. Ahora, y quisiera, para poder ir cerrando y no alargarme mucho, en la siguiente, este asunto, esta es parte de las reformas, ¿no? Porque también se fortaleció mucho a la Secretaría de Salud, pero ya la Secretaría de Salud pensada desde la parte rectora, como la que genera las políticas, que cuida, y el Compendio Nacional de Medicamentos sigue estando en la Secretaría de Salud a través del Consejo de Salubridad General, y algo bien importante que será como la segunda generación de la implementación, la posibilidad de crear este Servicio Nacional de Salud Pública para que la parte preventiva y de salud pública, que sigue siendo tarea de las autoridades sanitarias, la Secretaría de Salud, se vaya también de alguna manera centralizando. Pero la parte fundamental en este momento y la tarea que nos da el presidente es robustecer y consolidar al IMSS Bienestar. La siguiente. Ahora, cuando se habla de Dinamarca, tiene que ver con el modelo de atención, no con el perfil epidemiológico. Ojalá en Dinamarca no tuvieran el número de personas con enfermedad renal crónica, insuficiencia renal, diabetes, hipertensión. Y ahí hay que entenderlo, ¿por qué no lo tiene Dinamarca? Y ahorita voy a esa parte. Pero Dinamarca es esto, el modelo danés es público, primero. Los hospitales, sobre todo los hospitales, son operados por el gobierno de Dinamarca. Eso es algo que para nosotros es como muy fácil, como difícil de pensar que hay un escenario distinto. Pero la mayoría de los países, China, la India, Estados Unidos, los hospitales son privados, todos. Ya no hay red de hospitales públicos. El modelo danés es de los pocos que quedan, que la atención, los hospitales y sus trabajadores son funcionarios de gobierno. Segundo, es universal y gratuito. Y por universal hay que entender algo. No se refiere solamente a que todos puedan ir, sino que los van a atender de todos sus padecimientos. El Seguro Social atiende todo menos lo que no atiende. ¿A qué voy con esto? En su reglamento establece algo. ¿Qué no hace el Seguro Social? No regala lentes, no hace cirugías estéticas, ni ortodoncia. Fuera de eso, está obligado a tener una cobertura de todos los padecimientos que estén internacionalmente reconocidos. El Seguro Popular no era así. Tenía un catálogo específico de padecimientos, el catálogo Cauces, de 750 padecimientos, y si no estabas dentro de esos, ya no te cubría. Un ejemplo, enfermedad cardíaca en hombres mayores de 60 años, no te cubría el Seguro Popular. Linfomas, no te cubría el Seguro Popular. Ciertos tipos de cáncer infantil, no te cubría el Seguro Popular. Y ahí tenía que empezar un tema de gasto de bolsillo. Universal es en términos de la cobertura. Gratuidad, desde luego, porque no se está planteando que IMSS Bienestar tenga un modelo de financiamiento vía cuotas, como sí lo tenía el Seguro Popular. El Seguro Popular sí establecía para ciertas cosas algunas cuotas. O otro tipo de gastos de bolsillo que siguen estando vigentes. Pongo un ejemplo. En el Seguro Social,
las dietas de los pacientes hospitalizados las cubre el Seguro Social y se elaboran por trabajadores del Seguro Social. Son categorías muy importantes, dietistas, nutricionistas y demás, porque pues una dieta de un paciente hospitalizado y también es muy complicado. Seguro Popular no cubría eso. Las dietas, los alimentos de las personas hospitalizadas las tenían que llevar los familiares en algunos casos o buscaban algunas asociaciones que lo puedan cubrir. Lo otro es lo preventivo. Eso sí es Dinamarca. En Dinamarca la parte más importante no está en los hospitales, está en las unidades de medicina familiar. El Seguro Popular no creció en su cobertura de medicina familiar. El médico familiar, que es el médico de familia, el que se recuerda en las ciudades, en los pueblos, que era el que acudía a las casas y veía por la atención de todo el grupo familiar, las vacunas de los niños, la planeación familiar, los temas de acceso al agua potable, etcétera. Es un médico especialista. Luego piensan que el médico familiar es un médico general. No, es un médico especialista que puede cubrir una amplia gama de padecimientos. El Seguro Popular no contrataba médicos familiares, contrataba médicos generales que pueden resolver muchas cosas, pero no todas. Ese es el modelo preventivo que se tiene que construir. No se puede pensar en un modelo de atención que resuelve las cosas solo en los hospitales. Es pensar que el problema de seguridad se resuelve si construimos muchas cárceles. No, hay que tener una cobertura preventiva para que las personas tengan padecimientos, no lleguen a padecimientos que se pueden evitar. Hoy el 70% de los padecimientos que atiende el Seguro Social son enfermedades que se pudieron evitar. Y el 60% enfermedades que una vez que las adquieres ya no te vas a curar, solo puedes tener mantenimiento. La enfermedad renal, por ejemplo. Y el otro es que en Dinamarca el modelo está centralizado. No está federalizado, no está fragmentado, no está en gobiernos subnacionales, es el gobierno central el que opera todo. Ahora, la siguiente y prácticamente última, esto me parece de las cosas más importantes, sobre todo quienes tengan preocupaciones sobre la encuesta de salud y el ingreso-gasto. Esto es realmente la herencia del Seguro Popular. Si ustedes ven las líneas rojas, es el incremento de enfermedades algunas no se pueden prevenir, pero muchas otras sí. De 1999 al 2017. Diabetes, por ejemplo, la prevalencia de estas enfermedades, si ven, se fue al cielo. Y estas son las enfermedades de alto costo para todos. Y son enfermedades, insisto, por ejemplo, la diabetes que se puede prevenir. La enfermedad hipertensiva también creció. La enfermedad isquémica del corazón, principal causa de muerte de hombres después de los 40 años. Vean cómo creció. Enfermedad cerebrovascular se mantuvo alta, digamos. Cáncer cervicouterino sí tuvo una disminución y cáncer de mama tuvo crecimiento. El Seguro Social es la línea verde. Tampoco son halagadoras algunos de nuestros datos, pero ha habido una estabilidad por el modelo preventivo que les acabo de comentar y por la posibilidad, pues no solamente de evitar enfermedades, sino también de, a la hora de identificarlas, poderlas tratar oportunamente. Estos son incrementos de tasas de mortalidad. O sea, la herencia neoliberal del Seguro Popular, en su operación en contubernio con los gobiernos de los estados, nos heredó esto, ser los campeones en todas estas enfermedades y habernos dotado de nuevas causas de muerte. O sea, los mexicanos de generaciones previas pues se morían de otras cosas, enfermedades infecciosas, de contagio, accidentes, ¿no? Ahora las tasas más altas de mortalidad tienen que ver con enfermedades que se pudieron prevenir. Entonces, lo siguiente es el modelo de atención del IMSS Bienestar, que tiene toda la rueda completa. Seguro Popular pagaba más hospitalizaciones que acciones preventivas. Un gobierno estatal
de alguna manera le convenía atender a más enfermos, porque a la hora del cobro, pues tú decías, oye, atendí a tantos diabéticos, di tantas sesiones de hemodiálisis, atendí tantos infartos y demás, entonces te pagaban más. No te pagaban nada si habías mantenido una población sin enfermarse. Y con un problema adicional terrible. La idea, confesa además por sus creadores, por Julio Frenk sobre todo, de credencializar a la gente y hacerle creer que tenían un sistema de aseguramiento con el Seguro Popular. Ellos mismos lo dicen. Le hicimos creer a la población que el Seguro Popular era la institución que los atendía. No, y tampoco era una cobertura de seguridad social. Una de las cosas más terribles que hicieron en la última etapa del gobierno pasado fue vincularlo a los programas Prospera y demás, porque a la hora de hacerles el condicionamiento, sobre todo a las mujeres, que tuvieran que ir a hacerse los chequeos y demás, se entendía como un trámite para recibir el programa. Cuando dejó de existir Prospera, las mujeres, la cobertura de vacunación y demás, desapareció. Porque lo que interesaba era que pusieran la palomita de que habías estado atendiéndote preventivamente. Es la diferencia con nuestros programas son de transferencia directa no condicionada. Este condicionamiento fue de verdad terrible, y el mundo de promotoras de Prospera que se dedicaban básicamente a eso. Por eso hay tanto arraigo de la idea del seguro popular. Entonces, bueno, este es el modelo de atención y que incluye todo, desde la prevención a la salud, la prevención de enfermedades, los tratamientos, la rehabilitación y la prevención y el alivio. Y en el tema de enfermedades, con un énfasis también muy producto de la pandemia en el tema de salud mental, porque hay que ver la salud mental desde una lógica distinta, no solamente en términos de laborales, en términos del impacto que tiene a la productividad, sino el impacto que tiene al interior de cada una de las familias este tipo de padecimientos. Entonces, finalmente, si pueden pasar la siguiente, estos son algunas de las obras emblemáticas que están en proceso en este momento y el avance que tenemos en los estados. Hay estados que han planteado que no van a apostar al proceso de federalización, y el presidente ha dicho se les entregarán sus recursos correspondientes a las participaciones federales. Pero la verdad hoy son menos, y van a ser cada vez más minoría. Básicamente es Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, y el caso de Yucatán, que es muy particular porque es posible que Yucatán sea uno de los estados que sí pase, pero bueno, estamos en ese proceso. La siguiente, y bueno, un poco lo que se ha estado haciendo, porque creo que una de las grandes lecciones de estos últimos 5 años del gobierno del presidente es que nada se ha planteado a partir de reforma a la Constitución y luego las leyes y luego tus reglamentos, y apenas entonces empieza a operar el programa o la acción. Pues aquí Gabriel García le consta, estaban entregando el PAM, me parece que en enero del 2019. Otro gobierno hubiera dicho, hay que reformar la Constitución primero, luego vamos a reformar la ley, y hay que ir a hacer toda la estructura, ¿no? Porque necesitamos impactos ya más positivos. Es, para mí, estas 400, casi 500,000 consultas de medicina familiar, por una razón: no daban consulta de medicina familiar. Y esto de verdad, para las médicas, médicos, enfermeras, pero saben lo que significa tener un sistema en el que no hay un filtro hasta el médico especialista y que tu primer contacto ocurra casi directamente con el médico especialista. Son incrementos de productividad y desde luego hay mucho por hacer, y también mucho por hacer desde luego en el seguro social, pero hoy estoy más convencido que nunca el IMSS Bienestar, sin estar acompañado de una institución con los 80 años, que ha atravesado pandemias, desastres naturales, que ha pasado por procesos de privatización o intentos de privatización, es lo que permite que la otra institución, la que le vamos a dejar a las próximas generaciones, hoy nazca con la fuerza necesaria.
la fuerza también, y lo digo, del enorme sacrificio, porque lo digo así, un enorme sacrificio de los gobiernos estatales, gobernadoras y gobernadores que son parte del movimiento, porque era muy fácil firmar con el Seguro Popular, te firmo para que me des recursos. Hoy están firmando para darnos sus participaciones federales. Lo están haciendo de una manera muy leal al movimiento, porque es algo contraintuitivo a un gobierno estatal que le firme a la federación el retorno de las participaciones, la transferencia de sus inmuebles y la nómina de sus trabajadores. Eso es lo que permite que esto se construya. El liderazgo del presidente y la lealtad de los gobernadoras y gobernadores que están pasando al IMSS Bienestar. Por eso es que yo creo que estos próximos 13 meses son claves para poderlo construir y consolidar. Y porque estoy convencido de que va a haber una continuidad de la Cuarta Transformación los próximos, bueno, yo estoy convencido que vamos a durar 600 años, porque los mayas pensamos así, el futuro lo vemos de largo, pues. No, vamos, porque estoy convencido que va a haber continuidad en la próxima administración y la compañera o el compañero que llegue va a continuar este proceso. Es que vale la pena el esfuerzo de los próximos 13 meses y también porque estoy convencido y seguro que vamos a contar con el apoyo de los senadores y senadoras del movimiento. Pues muchísimas gracias y yo hasta ahí lo dejaré. Muchas gracias, estimado director. Voy a darle el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Salud para que se pueda deliberar las participaciones. Muchísimas gracias, senador coordinador. El orden de los compañeros que van a participar fue de acuerdo a cómo se fueron anotando